gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy seguiré con la continuación de la historia, La Pesadilla, así que sean bienvenidos. Acomódense y prepárense, esto es La Pesadilla parte 2. Después de llegar a casa los jóvenes ponen el disco que traía varias películas y empiezan a verlas una por una. Pero lo que más les asombre fue que en la primera película aparecía un sujeto vestido de payaso, matando personas y riéndose de lo que hacía, llegaba y los asustaba, luego los seguía y los mataba. Luego de esto deciden poner en pausa la película y mirar qué pasaba, ya que escuchaban ruidos extraños en la sala. Luego de mirar, un payaso los asusta, pero solo era Alex, que se podría decir era el chistoso del grupo. Luego de esto le dijeron que madure y se fueron a seguir viendo la película. Alex se quedó solo en el patio planeando hacer otra broma. Mientras la planeaba se veía que alguien en medio de los arbustos los observaba. A esto los chicos continuaron viendo las películas del payaso asesino, pero lo más tétrico y perturbador fue cuando se dieron cuenta que el mismo payaso que estaba matando era el payaso que se toparon en la calle. De inmediato se asustaron y empezaron a cuestionar. Ben decía que como iba a ser el mismo, Scott decía que era el mismo, Sarah dijo puede ser que lo contratarán para la película, y a lo cual todos asustados escucharon un ruido y creyeron que solo era Alex tratando de hacer otra broma, pero lo que no sabían es que habían capturado a Alex. Se lo llevó. Los chicos quisieron ignorarlo y seguir viendo otra película que traía el disco, a lo cual se vio que una casa en la cual tocaban una canción para evitar que se escucharan a sus víctimas gritar, las cuales estaban en el sótano, y se veía una mujer muy vieja tocar el piano para hacer la canción. De inmediato Sarah reconoció la melodía de la casa, pues fue la que había escuchado cuando estaban en el pueblo, a lo cual se asustó mucho y dijo que ya no quería ver más eso y se fue a su habitación. Johan y Ben la siguieron y Scott y el resto se quedaron. Luego alguien tocó la puerta y dejó una película, a la cual los chicos abrieron y se la empezaron a ver, y era un video donde tenían atado a Alex. Al principio parecía que fuera una broma hasta que apareció el payaso y lo empezó a golpear, sin embargo no estaba muerto. El video se corta y los chicos empiezan a gritar y les dicen al resto, por lo cual todos preocupados piensan en ir por Alex, ya que Scott reconoce el lugar y se trata del viejo molino que estaba a pocos minutos de su casa. Los chicos arman un plan y se equipan. Llegando al molino, Eric y Ben se van al frente con dos palas y linternas, mientras que Scott, Sarah y Joanna entran por detrás. Al entrar no ven nada, pero siguen unas manchas en el piso con sangre, a lo cual en una trampa Eric cae y una soga lo levanta, mientras que el payaso ataca a Ben por la espalda enterrándole un cuchillo y llevándolo de una pierna. A eso Scott, Sarah y Joanna llegan y bajan a Eric de la soga y empiezan a escuchar una risa de payaso en todos lados y salen corriendo, pero en ese instante Scott cae en otra trampa. Esta vez una trampa de osos y su pie queda atascado. Sarah no se detiene y sigue corriendo hasta Joanna y Eric se detienen, pero no pueden sacar el pie de Scott, a lo cual América que sigan corriendo. Scott se queda ahí hasta que se escuchan sus gritos a lo lejos, pues se nota que algo lo atrapó. Sarah llega a una casa donde una señora la atiende, sin embargo la señora tiene una máscara, pues dice que se está preparando para Halloween. Ella dice que se tranquilice y va por un poco de té. Sarah queda en la sala y empieza a mirar sus fotos. Parece ser esa señora con un parte. Tiene niños a los lados, ve varias fotos de ella y sus hijos, dos en específico, y de los años, pues en cada foto han ido creciendo. Sin embargo las fotos parecen de hace años, pero luego Sarah escucha la canción de la casa del pueblo, a lo cual mira y es la señora, a lo cual le dice ¿te gusta mi canción a tus amigos? Parece que no. Sarah sin dudarlo sale corriendo, pero en la puerta un hombre llega y le pega un golpe haciendo que se desmaye. Luego de eso Joanna y Eric siguen corriendo, pero un auto que los persigue hace que se desvíen al bosque y ahí siguen corriendo hasta encontrar la casa donde Sarah estaba. Pero ven a un hombre salir de ahí y llevarse a Sarah. Luego miran por la ventana y la señora parece que está viendo un cuadro al cual estaba llorando. Los chicos para distraerla hacen ruido afuera y ella sale, a lo cual ellos ingresan a su casa y descubren un pasadizo secreto al cual Eric y Joanna se meten y descubren algo bastante extraño y fuerte.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, denle like al vídeo, compartan y suscríbanse. No quería alargarlo más, y por eso he dejado una parte 3, una parte final que subiré pronto espero, y el vídeo no haya ofendido a nadie pues solo es personal. Si desean dejar alguna idea para el siguiente vídeo o alguna recomendación, déjelo en los comentarios. No se olviden de suscribirse a nuestras páginas de Reaper The Night en Facebook e Instagram, y de estar al tanto del canal. Pronto subiré más contenido además de la continuación de la historia. Sin más que agregar, esto fue Reaper The Night.